comentarios sobre la función de relación. A ver, de los presentes, ¿quién me hace un comentario sobre la clase anterior, sobre la función de reproducción? A ver, y con la semana pasada hablamos sobre la función de relación, que nos hace referencia a que nosotros procesamos estímulos del medio ambiente a través de los sentidos, ya sea a través de la audición, el olfato, el gusto, el tacto, con la visión. Y todo esto va a ser procesado para el cerebro, ¿no? Entonces hay una relación entre los componentes de nuestro cuerpo, ¿no? Lo que puede detectar mi paladar lo va a procesar el cerebro. Los sonidos que procesa el tímpano, el oído, también van a ser procesados por nuestro cerebro. Las imágenes captadas por nuestra visión son procesadas por nuestro cerebro, ¿no? Entonces todo nuestro cuerpo está profundamente relacionado, ¿no? Y el director de esta sociedad, de esta orquesta, de este equipo, es el cerebro, ¿no? Entonces, ante los estímulos, nosotros emitimos respuestas, ¿no? ¿Quién procesa los estímulos? El cerebro, ¿no? Y ante estos estímulos vamos a dar respuestas de distintos tipos, ¿no? Y también hablamos un poco de la comunicación, ¿no? Cómo nuestro cuerpo se puede comunicar, ¿no? A veces nuestro cuerpo se puede comunicar a través de las hormonas, ¿no? Entonces, tienen que repasar este tema de relación. Ya estamos cerca al, al fin del curso, ¿ya? Y tienen que repasar, chicos, ¿ah? Luego que tienen que tener muy presente, ¿no? La función de reproducción. La función de reproducción es vital para los seres vivos, porque va a permitir garantizar la continuidad de las especies, ¿no? Esto va a permitir que se produzca descendencia y la descendencia va a tener características similares a las de sus progenitores, ¿no? Va a haber una diferencia entre reproducción sexual y asexual, debido a que en la reproducción asexual la variabilidad genética es mínima y ya en la reproducción sexual hay una variabilidad genética mayor, ¿no? Es importante destacar que la reproducción no es algo indispensable, ¿no? Pueden haber organismos que no se van a reproducir, ¿no? No va a ser indispensable para la supervivencia de un individuo, pero sí es esencial para la permanencia y para la continuidad de una especie, ¿no? Un organismo puede vivir sin reproducirse, es cierto. Hay organismos que pueden vivir sin reproducirse, pero si ningún individuo se reproduce, esta especie corre el riesgo de desaparecer, ¿no? Acá vemos las reproducciones, ¿no? Vemos como las plantas, ¿no? Tienen un tipo de reproducción sexual, en el cual está la polinización, se producen las semillas, y la semilla va a formar nuevos individuos. Y acá vemos una pareja de pingüinos con su cría, ¿no? Tipo de reproducción sexual. La reproducción va a ser un conjunto de procesos biológicos, mediante los cuales un organismo o dos organismos van a generar nuevos individuos de la misma especie. Durante este proceso va a ocurrir una transmisión de material genético de los padres a los hijos, ¿no? La reproducción va a cumplir varias funciones. Una, y la principal, es mantener la continuidad de la especie. La segunda va a ser transmitir información genética, ¿no? Que ya sabemos que se va a transmitir información genética de los padres a los hijos. La reproducción va a favorecer la adaptación a los cambios y va a favorecer también a la evolución, especialmente la reproducción sexual, que es donde hay más variabilidad genética.
y también va a permitir que las poblaciones puedan crecer, ¿no? Normal, la transmisión de la herencia se va a dar a través de esta molécula, ¿no? El ADN. Y ahí podemos observar a sus bases nitrogenadas, ¿no? A la timina, que siempre va a estar junto a la adenina, y a la citosina, que siempre va a estar junto a la guanina, ¿no? Acá vemos, ¿no?, los cromosomas. Vemos los cromosomas y acá vemos como los cromosomas han cambiado su estructura, ¿no? Y este cambio en los cromosomas va a permitir lo que conocemos como variabilidad genética. Características de la reproducción, ¿no? Todos los seres vivos se van a reproducir de alguna forma, ya sea sexual o de manera asexual, ¿no? ¿Cuáles son las características principales de la reproducción? La reproducción va a generar nuevos individuos, va a generar la transmisión de genes a la descendencia. También ocurre, la reproducción va a ocurrir tanto en organismos unicelulares como en pluricelulares, ¿no? O sea, puede ocurrir en bacterias, puede ocurrir en protozoarios, puede ocurrir en levaduras, ¿no? O también pueden ocurrir en los pluricelulares como animales, plantas, y también, por ejemplo, como también puede ocurrir en animales como los reptiles, animales como las aves, animales como los mamíferos, ¿no? Entonces, todo ser vivo tiene un tipo o una forma de reproducción, ¿no? Puede realizarse, la reproducción se puede realizar con un individuo o puede realizarse con dos progenitores, ¿no? Cuando es con un individuo, ese es un tipo de reproducción asexual, y cuando es con dos progenitores, es una reproducción sexual, ¿no? Involucra mecanismos celulares de división, ¿no? Ya sabemos que para formar los gametos se ocurre un proceso llamado gametogénesis, donde hay un tipo de división celular. ¿Qué tipo de división celular ocurre en la gametogénesis? A ver, ¿qué tipo de reproducción, qué tipo de división celular ocurre en la gametogénesis, chicos? Meiosis, Meiosis, ¿no? El tipo de reproducción, perdón, el tipo de división celular que ocurre se llama meiosis, ¿no? Es la que origina a los gametos. Involucra mecanismos de división celular, eso va referido, por ejemplo, a la meiosis, ¿no? Que permite la formación de los gametos, tanto del óvulo como del espermatozoide. Reproducción sexual, asexual son los dos tipos de reproducción que podemos ver a grandes rasgos. Acá podemos observar una imagen donde se observa la fusión del óvulo y el espermatozoide, ¿no? Para formar a la nueva célula llamada cigoto. Tanto el óvulo como el espermatozoide son células diploides o haploides, chicos. ¿Qué tipo de células es el óvulo y el espermatozoide? son gametos Haploides, sexuales. ¿puedes repetir, por favor? El óvulo y el espermatozoide son gametos sexuales. Ya. ¿Son haploides o son diploides? ¿Cómo, profe? ¿Son haploides o son diploides? ¿Ploides? Haploide- ¿Puedes repetir que no te escuché Haploides. bien? Son, ¿Ploides? son aplaudibles. Son Haploides. haploides, ¿no? Son haploides. Solo tienen la mitad del material genético, solo tienen un juego de cromosomas. Son células haploides, ¿no? Ahora, dentro de las reproducciones asexuales, podemos hablar de varios tipos. Acá voy a mencionar tres. La fisión binaria, que ocurre cuando, por ejemplo, puede ocurrir en protozoarios, puede ocurrir en algas, o también puede ocurrir en bacterias, ¿no? En el cual a partir de un individuo se duplica el ADN y se forman dos individuos, ¿no? La gemación es un tipo de reproducción asexual en la cual un fragmento del individuo se va estrangulando hasta que se empieza a tabicar y luego ya
el nuevo individuo se libera, ¿no? Es una forma de reproducción asexual. Otra forma de reproducción asexual son las esporas. La gemación, ¿dónde la puedo observar? La gemación la puedo observar en las levaduras. ¿Ya? La gemación la puedo observar en las levaduras. Reproducción asexual por esporas. Por esporas. Acá tenemos que, por ejemplo, ¿no? Las esporas se van a formar en estructuras llamadas esporangios, ¿no? Y estas esporas van a ser estructuras de resistencia que van a formar nuevos individuos. Esta formación de esporas la podemos observar en helechos o también lo podemos observar en hongos multicelulares. Reproducción asexual es aquella que solo necesita de un organismo en la cual él va a originar descendientes. Acá no hay participación de gametos ni ocurre fecundación. Los descendientes van a ser casi idénticos al organismo original o al antecesor, por lo cual los descendientes reciben el nombre de clones. Participa un solo progenitor. En este caso, solo va a participar un solo progenitor. ¿Ya? En el caso de la reproducción asexual, solo hay un progenitor. En este caso no va a haber gametos. Tampoco en este caso no existe la meiosis, ¿no? Y generalmente este es un proceso en el cual sí va a ocurrir mitosis, ¿no? Produce individuos genéticamente iguales. Esta es una debilidad. La reproducción asexual es mucho más rápida. La reproducción asexual requiere poca energía y una limitante sí va a ser que genera poca variabilidad genética, ¿no? Entonces, si hay una debilidad en el padre, los hijos, las células hijas y las células de las células hijas vuelven a tener una reproducción, van a mantener la debilidad. Generación tras generación va a permanecer esa debilidad. En cambio, en nuestro caso, cuando tenemos reproducción sexual, nosotros normalmente vamos a tener una mayor variabilidad genética porque vamos a tener un flujo de genes. O sea, nuestros hijos tienen un flujo de genes tanto del padre como de la madre. Si el padre tiene una debilidad, los genes de la madre le pueden dar mayor resistencia a esa debilidad, ¿no? Entonces, la reproducción sexual es aquella que tiene mayor variabilidad genética y posiblemente es la que brinda mayor posibilidad de que los individuos, que los descendientes superen algunas debilidades presentadas en los padres. Ventajas. Produce muchos descendientes de manera rápida. No se necesita buscar pareja, ¿no? En la reproducción asexual no se necesita buscar pareja. Bajo gasto de energía y es ideal en ambientes estables, ¿no? Desventaja, escasa variabilidad genética, ¿no? Si tiene escasa variabilidad genética, ante una debilidad no va a poder generar una mayor tolerancia, resistencia o cambio, ¿no? Si hay una debilidad, esa debilidad va a mantenerse muchas generaciones, porque no hay variabilidad genética. Mayor susceptibilidad a enfermedades es una desventaja de la reproducción asexual y también menor capacidad de adaptación a los cambios ambientales, ¿no? Si yo tengo una especie de uva, ¿no? Una uva, ¿no? Yo tengo que esa uva la he ido reproduciendo a través de varias décadas, ¿no? Sacando hijos, sacando clones, ¿no? Reproduciéndola por esquejes. La uva normalmente no aguanta temperaturas tan bajas, ¿no? Por ejemplo, heladas no va a aguantar. Baja la temperatura y toda esa generación que ha tenido poca variabilidad genética va a perecer o va a sufrir porque no hay una capacidad de cambio o de adaptación, no hay una capacidad de adaptación a cambios ambientales, ¿no? Y viceversa, ¿no? Hay especies que están más adaptadas al frío y de pronto hay temperaturas muy altas y le va a generar estrés
mala producción, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente muchas plantas se reproducen de manera asexual, pero también las plantas pueden reproducirse de manera sexual, ¿no? A través de la polinización, ¿no? Tiene ambos tipos de reproducción. Bipartición. La bipartición es una forma de reproducción asexual, también es conocida como fisión binaria. Es la forma más sencilla. Un organismo va a duplicar su ADN y luego se divide en dos células hijas. ¿Quién se divide de esta forma? Las bacterias, las algas y los protozoarios. ¿Qué va a hacer la bacteria? En primer lugar, duplica el ADN, que está ubicado en el nucleoide. Luego la bacteria se va a alargar, forma un tabique y luego la bacteria se divide. ¿Cuál es el resultado de la fisión binaria? A partir de una bacteria vamos a obtener dos bacterias. Acá podemos ver un esquema, ¿no? Nos muestra acá la bacteria. En la zona metacéntrica encontramos al nucleoide, ¿no? El nucleoide es el que contiene el ADN disperso. El nucleoide vemos acá que se va a empezar a duplicar, ¿no? El nucleoide contiene el ADN, entonces el ADN se empieza a duplicar. Posteriormente se va a formar tabiques, o se va a ir formando un tabique, ¿no? Los dos nuevos nucleoides se van a separar por la formación del tabique. Acá vemos que el tabique está totalmente formado. Y posteriormente ya cada célula se va a independizar, ¿no? Generando dos nuevos individuos. Así es como se lleva a cabo la fisión binaria. Acá observamos, ¿no? Acá observamos que nos dice, ¿no? Primero se va a dar la replicación del ADN. Vamos a sacar el nucleoide cómo se va a duplicar, ¿no? Acá vemos como toda bacteria está constituida por la pared celular, el citoplasma. El ADN se ha replicado. La bacteria se elonga, ¿no? Gana mayor tamaño, gana mayor volumen. Se van formando los tabiques, miren acá. Se forma un tabique, ¿no? Se forman invaginaciones de membrana y de pared celular para formar el tabique. Se forma completamente el tabique. Y por último ya las dos células hijas se van a separar. Quemación. Quemación es un tipo de reproducción asexual donde una pequeña parte, porción o protuberancia, a la cual le vamos a llamar yema, va a formar un nuevo individuo. Va a formar un nuevo individuo. Este tipo de reproducción va a ocurrir en levaduras, en hidras y en corales. Esporulación también es un tipo de reproducción asexual en el cual se generan células resistentes. Cuando las condiciones van a ser favorables, estas células resistentes van a germinar y van a originar nuevos individuos. Este tipo de reproducción se ve en los hongos multicelulares, en los hongos llamados mohos. También puede ocurrir en helechos y también puede ocurrir en musgos. Algunas bacterias, como el caso del género Bacillus, también tienen la capacidad de generar esporas. Acuérdense, las esporas son células resistentes que normalmente solamente van a desarrollar y van a empezar a activarse cuando encuentran condiciones favorables. Recién ahí van a germinar. Fragmentación. Fragmentación es un tipo de reproducción sexual en la cual si un fragmento o una parte de un individuo eh, se separa de un cuerpo, ésta se va a regenerar formando las partes faltantes. Este tipo de reproducción asexual se ve en estrellas de mar, se ve en planarias y se ve en algunas algas. No tiene la capacidad de regenerarse prácticamente, ¿no? Esta está muy relacionada a la regeneración, ¿no? Es la capacidad de reconstituir tejidos o incluso un organismo completo. No todos los animales pueden regenerar un individuo completo. Por ejemplo, ¿no? Las salamandras tienen la capacidad de regenerar extremidades, pero en el caso de las planarias, ellas tienen la capacidad de regenerar todo el cuerpo, ¿no? Las planarias sí tienen la capacidad de regenerar todo el cuerpo, ¿no?
Por eso que también son consideradas dentro de la fragmentación. La propagación vegetativa es propia de las plantas. Se pueden reproducir las plantas sin semilla, ¿no? Porque si tenemos las semillas son productos de la reproducción sexual de las plantas. Entonces las plantas tienen reproducción tanto sexual como asexual, ¿no? En este caso, de manera natural, tenemos los estolones de la fresa, los tubérculos, ¿no? Yo pongo una papita ahí en el suelo, va a formar una nueva planta y se van a formar varios tubérculos nuevos, ¿no? Los rizomas, tipo el jengibre, ¿no? El quión, puedo reproducir por rizomas, o también puedo reproducir por bulbos, como es el caso de la cebolla, ¿no? Yo pongo una cebollita, la planta aparece la parte aérea de la cebolla, y luego abajo se van a formar varios bulbos. Es una forma de reproducción de las cebollas, o de los ajos también. Yo pongo un diente de ajo y vamos a dejarlo que se desarrolle y va a formar una cabecita de ajo. Hay otros tipos de reproducción artificial, ¿no? De propagación vegetativa, como es la forma a través de injertos o a través de esquejes, ¿no? Yo agarro un trozo, como un sarmiento de uva, y lo pongo en el suelo y va a formar un nuevo individuo. Yo con otro esqueje lo pongo en el suelo y me formo otro individuo. Entonces, este tipo de reproducción asexual es muy rápido. Cultivo de tejidos vegetales se utilizan para ciertas especies de interés, por ejemplo, para el arándano. Se ha descubierto o se ha investigado que si se lleva, si se logran plantas por cultivos de tejidos vegetales de arándano, estas plantas van a ser más productivas que una planta convencional, con una planta eh, que se ha obtenido por esquejes. Las plantas que han sido obtenidas por cultivo de tejidos vegetales van a ser mucho más productivas en el caso del arándano. La reproducción sexual es el proceso en el cual, mediante los gametos, tanto masculino como femenino, se van a unir los gametos para formar un nuevo individuo. Los gametos son producto de la meiosis. La gametogénesis es producto de la meiosis. Una división celular en la cual hay una reducción de material genético, ¿no? A la mitad, ¿no? Por eso decimos que tanto el óvulo como el espermatozoide son células haploides. ¿Qué características tiene la reproducción sexual? Que participan dos gametos, hay meiosis, en la reproducción sexual hay una meiosis para la obtención de gametos, existe una fecundación, una fusión de óvulo y espermatozoide, produce variabilidad genética, esto es importante porque genera individuos más resistentes, ¿no? Y también genera descendientes diferentes entre sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de Caterine, ¿me escuchas? Caterine, ¿me escuchas? A ver, vamos a ver, no están. A ver. Eri Córdoba, ¿me escuchas o no? Sí, doctor, sí lo escucho. Ya. Eric, ¿tus padres cuántos hijos han tenido? Somos cuatro, doctor. Son cuatro. ¿Y los descendientes de tus padres son idénticos o son diferentes entre sí? O sea, tú con tus hermanos. Ah, sí, somos iguales, doctor. Casi iguales. Casi iguales, que son clones. O sea, cuando la foto de niños sí nos parecemos, pero tenemos mi hermana que es la tercera, no se parece mucho. No se parecen mucho, ¿no? Pero en realidad las diferencias entre los hijos, o sea, tienen similitud, definitivamente, pero también hay diferencias, ¿no? Que pueden ser fenotípicas o pueden ser genotípicas, ¿no? Pueden ser muy parecidos en cara, pueden ser parecidos en cabello, pero van a tener diferencias, por ejemplo, en funcionamiento, cómo funcionan sus cuerpos, ¿no? Lo que sería genotipo, ¿no? Entonces, normalmente en los hermanos,
a pesar de que tienen los mismos progenitores, van a haber diferencias marcadas. Ventajas de la reproducción sexual es que tiene una alta diversidad genética, los individuos tienen una mejor adaptación, tienen mayor resistencia a enfermedades en el caso de la reproducción sexual. La reproducción sexual favorece también a la evolución de las especies. La desventaja es que la reproducción sexual es más lenta, ¿no? Es más lenta, ¿no? Como dice, hay que buscar pareja. Requieren mayor energía. Se necesita encontrar pareja. Y también que se produce menos descendencia. Yo agarro una planta que se reproduce por esquejes y de una planta puedo sacar 100 individuos de manera inmediata. De manera inmediata puedo tener 100 hijos de una sola plantita en un instante. Ustedes pueden tener 10 hijos en un instante. No, No. Entonces, eso también va orientado a que la reproducción sexual es un proceso más lento y se producen menos descendientes, ¿no? Como yo digo, yo puedo agarrar una sola planta y puedo generar 100 hijos. Puedo generar 100 hijos. Sin ningún problema puedo generar 100 hijos. Por ejemplo, las plantas de vid. ¿Han visto la uva? La uva, la gente corta un trocito de tronco y la pone en el suelo. Es un nuevo individuo. Corta otro tronquito, lo pone en el suelo, es un nuevo individuo. Entonces su descendencia es mayor, es mucho mayor. En nuestro caso no. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos la limitante que la reproducción sexual es más lenta, requiere un gasto de energía, ¿no? Y también que se necesita encontrar pareja, ¿no? Muchas veces quizás una persona se quiere reproducir y la persona que ha elegido para reproducirse no lo acepta. Tiene que buscar nueva pareja, ¿no? O a veces se quedan solos, ¿no? Los gametos van a ser células sexuales. Tenemos dos gametos que son el masculino y el femenino. El espermatozoide, que es más pequeño, es móvil y bueno, lógicamente como son producto de la meiosis, son células haploides. El femenino es el óvulo, es una célula más grande, es inmóvil y también es haploide, ¿no? Solo tiene la mitad del material genético. La meiosis, su objetivo es reducir el número de cromosomas, ocurre normalmente en los humanos para formar los gametos. Las células somáticas normalmente tienen 46 cromosomas, tienen dos juegos de cromosomas, por eso se consideran diploides, ¿no? Como células 2N. Estas van a sufrir un proceso que se llama meiosis, en el cual se van a formar los gametos y va a haber una reducción de 46 cromosomas que habían en las células somáticas a 23 cromosomas que hay en los gametos, siendo células que solo tienen un juego de cromosomas consideradas como células haploides. Estas células, que son las somáticas, que tienen dos juegos de cromosomas, se llaman células haploides, ¿no? Acá vemos la meiosis. La meiosis 1 tiene la profase 1, donde vemos allá los cromosomas, luego los cromosomas empiezan a migrar hacia los lados, las cromátides hermanas se van a separar y van a haber acá algunos cambios, alguna variabilidad genética en la anafase. Acá vemos ya una variabilidad genética. Se forman nuevos cromosomas que ya vemos que tienen diferencias con respecto a los cromosomas iniciales, ¿no? Vemos como acá este cromosoma es completamente azul, este también es completamente azul, este es rojo y este es completamente rojo. Acá vemos que este tiene la mayor parte roja y una parte azul. Quiere decir que ha habido cambios en la estructura de los cromosomas. A esto le llamamos variabilidad genética, ¿no? En la telofase ya prácticamente se formaron de nuevo los dos núcleos, ¿no? Y se alistan para la citosíntesis. Acá ya vemos que ha habido una variabilidad genética en las dos células hijas obtenidas. Posteriormente, en la profase 2, igual
vamos a ver que va a empezar a la migración de los cromosomas hacia la parte central. Luego en la fase 2 las cromátides hermanas se van hacia los polos. Y por último, en la telofase se forman cuatro células hijas, ¿no? Cuatro células hijas haploides, ¿no? Posteriormente la citocinesis. Y vamos a tener ya como resultado de estas células haploides formación de óvulos o formación de espermatozoides. La fecundación es el momento en el cual un espermatozoide y el óvulo se fusionan. El resultado de la fecundación es un cigoto, una célula que tiene dos juegos de cromosomas, por lo tanto es una célula diploide. Y el cigoto va a ser la primera célula del nuevo individuo, ¿no? Del nuevo ser, ¿no? Entonces, esto sería lo correspondiente a la clase de hoy con respecto a reproducción y mitosis y meiosis. Acá, acá tienen dos videitos que pueden observar ya de manera más detenida, más detallada en sus casas. Acá tienen un video de la mitosis y un video de la meiosis. No sé si tienen algunas dudas, algunas consultas, chicos. Dudas, consultas, chicos.